Multiplataforma de CNN Chile a el analista internacional Raúl Sor, miembro también de nuestro canal, con quien estamos en contacto a esta hora de la tarde, hora local chilena. Don Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Raúl, Hola. bueno, en base a lo que hemos estado reportando durante los últimos minutos, quisiéramos tener tu análisis, tu impresión de los hechos. ¿Qué debiésemos esperar de las próximas horas, Raúl Sor, a esta hora en contacto con CNN Chile? Bueno, lo primero es que se preveía un ataque. De hecho, en un comentario que preparamos con Fernando Paulsen, en última mirada, lo señalábamos que esto era muy posible, pero sin embargo es sorpresivo que haya ocurrido en estos momentos, porque había todavía pendiente una discusión o un encuentro entre diplomáticos estadounidenses e iraníes este domingo, para buscar, al menos de último minuto, un acuerdo. Y el hecho que Israel haya anticipado su ataque a los resultados posibles de ese encuentro es sorprendente, y con el correr de las horas va resultando cada vez más evidente que Estados Unidos sí sabía de las intenciones de Israel, que estaba al tanto, y por lo tanto esto va a generar un incordio muy serio con Irán, que en algún momento esto tendrá que encontrar algún tipo de solución no bélica. Raúl, ¿y qué podría significar ese adelanto al que hacías referencia en tu respuesta anterior? ¿En qué se podría traducir como consecuencia en la práctica? Bueno, es una opción por una salida militar antes que una solución diplomática. Irán siempre ha tenido una posición ambigua, ha declarado permanentemente que no tiene intenciones de fabricar un arma atómica. Sin embargo, en el último informe de Naciones Unidas se señala que había elevado los niveles de enriquecimiento de uranio. Por lo tanto, habían sospechas de que las declaraciones no confirmaban lo que estaba ocurriendo en la práctica, pero digamos, Irán todavía no estaba en condiciones de producir una bomba. Y aquí entras en un terreno muy complejo de lo que se denominan las guerras preventivas, es decir, un ataque a un país por lo que podría hacer, pero no tienes ninguna evidencia de que se proponía utilizar, primero, llegar a tener la bomba, y segundo, si la iba a utilizar. De hecho, con ese criterio, también Irán podría haber dicho: queremos una guerra preventiva contra Israel, porque Israel sí tiene bombas atómicas. Entonces, cuando tú tienes una situación tan dispareja, bueno, en el campo bélico las cosas se ponen muy complejas. Raúl, Hola. aquí Cel Guerra, y en esa misma línea, si nos pudieras comentar cuáles entonces son las capacidades nucleares que tienes, de qué se trataba este pacto, que en rigor lo que le permitía a Irán era poder generar, no fabricar combustible nuclear, pero a nivel civil. Y ahora con este informe que conocimos sin ir más lejos estos últimos días de parte de la OEA, plantea que en rigor Irán no ha cumplido precisamente esos compromisos en medio de un pacto que por lo demás también está siendo negociado nuevamente con Estados Unidos, en lo que se esperaba debía ocurrir este fin de semana. Mira, es un tema bastante largo, porque el arma atómica no se ha usado salvo en Estados Unidos contra Japón. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y lanzaron 2 bombas atómicas, desde ese momento nunca más se han utilizado armas atómicas. Sin embargo, hay cientos y cientos de ellas, hay miles. Ahora se han reducido un poco los arsenales atómicos, pero al arma atómica se le denomina el arma disuasiva de última instancia. Es decir, un arma que por su letalidad no puedes usar. Las consecuencias de lanzar una bomba atómica son enormes. Piensa tú, por ejemplo, que Estados Unidos tiene un enorme arsenal nuclear y se resignó a perder la guerra en Vietnam, pero no utilizar armas atómicas. Y en algún momento hubo rumores que podría haber usado algún tipo de armas atómicas digamos, menos poderosas que las utilizadas contra Japón, pero no lo hizo. Bueno, entonces Israel
para justificar su tenencia de armas atómicas, dice, bueno, si nos tienen de espalda al mar y están a punto de exterminarnos, siempre tenemos esta última carta que es el arma nuclear. Bueno, esa lógica también la puede tener Irán, la puede tener Irak. Irak, de hecho, quiso también tener un arma atómica e Israel bombardeó la central donde estaban produciendo, o pretendían fabricar un arma atómica en Osirak, y la destruyó, digamos, hasta los cimientos a la planta nuclear. Y bueno, esto ha sido un tema, es un tema tremendamente delicado también con Corea del Norte y en muchos puntos. Entonces, el acuerdo que existe a nivel de Naciones Unidas es un desarme nuclear, pero es para muchos países es inaceptable que Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia puedan tener armas atómicas y el resto se le dice no, ustedes no pueden porque eso es una amenaza. Porque es amenaza en manos de algunos países y no lo es en manos de otros. Bueno, no quiero entrar en ese debate, claro, pero eso es un poco lo que está en juego hoy día de cara a Irán. Raúl, y respecto de lo que vimos hace un año atrás aproximadamente con el ataque que lanzaba en su momento Irán contra Israel también con misiles balísticos, ¿ves tú diferencias respecto de ese hecho y lo que ocurre a esta hora? ¿Y cuáles podrían ser precisamente esos factores que difieren en estos dos episodios? Bueno, en lo que ocurrió en el ataque anterior fue una respuesta a un ataque que Israel había realizado e Irán, digamos, por decirlo en términos coloquiales, había quedado con un ojo en tinta y trató de, digamos, responder, pero fue una respuesta sin mayor letalidad militar. Es decir, Irán no se empleó a fondo, pudo haber sido mucho más contundente su respuesta, pero Irán tiene claro de que está en una situación de inferioridad claramente de cara a Israel. De hecho, Irán prácticamente no dispone de una fuerza aérea operativa versus la fuerza aérea israelí, que es una fuerza absolutamente dominante en la región y una de las mejor equipadas del mundo. De manera que, claro, Irán, digamos, desde el punto de vista verbal de las declaraciones, es agresivo y plantea posiciones a veces que van mucho más allá de sus posibilidades materiales. Ahora, en este caso, el ataque israelí ha sido mucho más letal que el anterior. Yo creo que Netanyahu y el Estado Mayor israelí se están jugando a una ofensiva de una vez por todas, queriendo decir, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en Irak cuando les destruimos su reactor nuclear. Bueno, vamos a dejar en ceniza el programa nuclear iraní hasta donde nos resulte posible, de manera que si lo quieren reconstruir les tome 5 o 10 años por lo menos volver a donde estaban. De hecho, es muy significativo que digamos, agentes de Israel han asesinado a una cantidad significativa de científicos nucleares iraníes, y en esta ofensiva también agentes que operaban dentro de Irán han asesinado a algunos científicos nucleares. Bueno, y en ese sentido, Raúl, Isel, en base a ese mismo análisis que hace Raúl Sora a esta hora en contacto con CNN Chile, esa fortaleza militar de Israel es la que basa muchas veces la confianza que sienten varios de los ciudadanos que han ido conversando con nosotros durante esta transmisión. Confían en la respuesta que pueda entregar Israel, independiente del apoyo internacional que pueda despertar una causa de estas características. Claro, como por ejemplo con la utilización del domo de hierro, que de hecho hemos visto parte de sus interceptaciones en estos últimos momentos. Raúl, vamos a revisar precisamente una declaración que hace solo algunos momentos atrás entregaba el líder supremo de Irán. A la espera estamos de aparentemente lo que podría ser una conferencia de prensa de parte de Israel en los próximos minutos. Pero antes de eso vamos a revisar precisamente parte de ese mensaje que pronunciaba hace algunos momentos atrás Ali Khamenei. El régimen sionista cometió un grave error, actuó mal y por la voluntad de Dios las consecuencias lo llevarán a la ruina. Nuestras fuerzas armadas están preparadas y los funcionarios del país y todos los sectores del pueblo las respaldan firmemente. Sin duda, la vida se les amargará.
No deben pensar que con un solo golpe se acabó. No, ellos empezaron esto y desencadenaron una guerra. No permitiremos que salgan ilesos del gran crimen que han cometido. Sin duda, las Fuerzas Armadas de la República Islámica asestarán duros golpes a este malvado enemigo. La nación nos apoya, respalda a las Fuerzas Armadas y a la República Islámica y, si Dios quiere, vencerá al régimen sionista. Queridos ciudadanos, tengan la seguridad de que no habrá indulgencia en este aspecto. Raúl, ¿qué te parecen estas declaraciones que escuchábamos recién del líder supremo de Irán? Me parecen preocupantes porque Irán tiene una tradición de resistencia y de persistencia en sus causas que puede estar... de hecho, Irán libró la guerra más larga del siglo XX frente a Irak y estuvieron 8 años en conflicto. Irán tuvo pérdidas enormes inicialmente frente a Irak y sin embargo resistieron y pasaron a la contraofensiva, y de no haber tenido Irak un gran respaldo occidental probablemente hubiese perdido la guerra. En definitiva, el conflicto Irán-Irak, que como digo duró 8 años, terminó en una suerte de empate. Digamos, las fronteras permanecieron en las mismas líneas que estaban al comenzar la guerra, pero Irán demostró una enorme capacidad de sacrificio con olas humanas de soldados que prácticamente marchaban al sacrificio. Bueno, ¿cómo se van a dar las cosas ahora? Probablemente Irán va a tomar una postura de una guerra que va más allá de sus fronteras y que su influencia en el Medio Oriente es significativa. Ellos tienen una capacidad de desestabilización en una serie de emiratos y pueden influir en una, pese a que han perdido algunos puntos fuertes, como era la alianza que tenían con el gobierno sirio. Irán tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es es su poder y su convicción religiosa, pero esa convicción religiosa es chiita, y el chiismo es una facción, una corriente del Islam que es minoritaria. Entonces, por ejemplo, el gobierno del presidente Assad en Siria era chiita, ahora ha caído, y los sunitas, que son la otra gran facción del Islam, son dominantes en muchos países, pero por ejemplo en Arabia Saudita hay una facción chiita. Los hutis que combaten en Yemen son chiitas, de manera que tiene focos de influencia importantes, y esto puede tener un efecto desestabilizador en el Medio Oriente. Si uno piensa la lógica para el gobierno iraní, no sería, su lógica no debiera ser la de una confrontación directa con Israel, porque simplemente va a ser arrasado, como está ocurriendo en estos momentos. Es decir, como lo señalaba antes, Irán casi no dispone de una fuerza aérea, claro, y su capacidad misilística es limitada, pero la capacidad de infiltrar agentes y partidarios en distintos países donde hay minorías chiitas, eso sí puede hacerlo, y podría afectar directamente, por ejemplo, la producción de petróleo. Los hutis de hecho destruyeron algunas instalaciones saudíes en su momento, y esto, uno lo ve ya en el precio del petróleo, que está subiendo rápidamente, porque muchos de los agentes internacionales prevén que este puede ser un conflicto largo, muy complicado, y que se puede expandir a otras regiones. Raúl, te cuento que estamos en contacto también, había hablado con nosotros anteriormente, con Hernán López, él es secretario ejecutivo de la Comunidad Chilena de Israel, y queríamos hacerle una pregunta a esta hora, Isela, Hernán. Sí, exactamente. Nuevamente, hola, Hernán. Hay reportes de una tercera oleada de lanzamientos de misiles. No sé si tú has podido escuchar